Hola, ¿qué tal? Espero y estés teniendo un increíble miércoles o el día que estés viendo este programa. Hoy voy a hablar sobre cuánto es lo que nos desgasta emocionalmente, físicamente, psicológicamente, estar en espacios donde tal vez ya nos dimos cuenta que ya no se vuelve sano estar ahí, ya no se vuelve sano seguir creando en el mismo espacio, ya no se vuelve sano eh, estar o vivir la misma situación. Y esto me gustaría que lo puedas mirar en muchos aspectos de tu vida, ¿no? El programa de hoy no va dirigido solamente a un espacio, sino va dirigido a varios puntos, a varias formas que podría ser una relación de pareja, que podría ser un trabajo, que podría ser incluso una forma de vivir tu vida que no siempre nos damos el valor, si lo podemos llamar de esa manera, de poder decir, ya no es el lugar donde quiero estar, o ya no es el trabajo donde quiero estar, o ya no es la relación donde quiero estar, o ya no es esta forma en la que me gustaría seguir viviendo mi vida. Y en este programa mi intención es que puedas entender cuáles son esos puntos o cuáles son muchas de las razones por las cuales muchas veces decidimos quedarnos en esos espacios, aun cuando se mira todo ese caos, aun cuando incluso a veces el quedarte se vuelve más caro, se vuelve más complicado, se vuelve más pesado. Quedarte en ese espacio que tomar la decisión de hacerte un lado y tomar una rienda distinta de tu vida. Yo ahora que estaba pensando en hacer este programa, él estaba leyendo un poco y también estaba escuchando algunas cosas o algunos procesos que hablaban de este mismo tema y hubo una frase que me gustó mucho que decía, mientras más tiempo estés en el tren equivocado, más caro te costará regresar a casa, más caro te costará regresar a donde realmente querías empezar o a donde realmente querías estar. Y creo que cuando yo lo escuchaba me hacía mucho clic porque creo que muchas de las veces nos quedamos en ciertos espacios por comodidad, por costumbre, por creencia, porque en algún punto así nos dijeron que tenía que ser, que si ya habías entrado a un espacio, entonces, aunque no la pasaras bien, aunque la sufrieras, aunque no te gustara, ya lo habías elegido, entonces tenías que seguir eligiéndolo todos los días de tu vida, a pesar de que hubieras hecho muchos cambios para que eso funcionara. Parecía que hay algún entorno o hay una energía que te dice, no te muevas de ahí. Creo que de los factores más comunes para que una persona no salga de espacios donde ya se dio cuenta que lleva mucho tiempo y que dice, por más que cambio acá, por más que muevo acá, por más que dialogo aquí, por más que me comunico de esta forma, no aparece una modificación, no aparece ya un crecimiento, se está volviendo más un proceso doloroso, más un proceso de sufrimiento, que realmente algo que aporte a tu vida, algo que te permita crecer. Y, y yo decía hace un momento, ¿no? Muchas de las veces uno se queda desde la comodidad, porque la realidad es como decir, yo me quedo aquí porque se vuelve cómodo para mí, porque de alguna manera ya se volvió una costumbre. Y a veces yo lo hablaba en algún otro programa, a veces la mente humana o el ser humano mmm, no se permite generar o decir es que me tengo que esforzar para poder salir de este espacio y a veces uno se resiste a esforzarse, uno se resiste a, a todo eso que se tiene que trabajar cuando realmente te das la oportunidad de hacer un cambio en tu vida, te das la oportunidad de tomar una decisión, te das la oportunidad de soltar algo, te das la oportunidad de bajarte del tren y decir,
creo que hasta aquí llegó mi camino y hoy tengo que empezar a hacer algo diferente por mí, para mí y hacia mí. O sea, no significa, yo cuando hablo sobre esto, incluso con mis pacientes que han llegado a estar en estos procesos, yo les digo, no significa que te deje de importar el otro, no significa que estés haciendo un lado a todas las personas, significa que por un momento te comienzas a mirar a ti, significa que por un momento comienzas a darte cuenta que el lugar en donde estás ya no está nutriendo, ya no está aportando algo a tu vida, ya no te está permitiendo un proceso de crecimiento, que incluso a lo mejor hoy vives la vida o estás con la persona o estás en el trabajo que ya no quieres estar, pero que por costumbre, por comodidad, hay una parte que dices, me quedo ahí porque esto ya lo conozco, porque me da miedo lo desconocido, porque no sé qué va a pasar después. A veces le damos más poder, le damos más energía a mantenernos en espacios conocidos, aun cuando estos espacios ya se vuelven destructivos, cuando ya se vuelven dolorosos, cuando ya se vuelven agotadores. A veces uno es como si la mente o el ego dijera, prefiero quedarme aquí, donde sí, a lo mejor ya llegué a un espacio de acostumbrarme a algo, ya llegué a un espacio como muy automático, como muy monótono, donde ya no hay hacia dónde caminar, donde tal vez incluso el camino que esta persona camina o el espacio en el que estoy ya no es el que quiero, pero es el que conozco. Entonces al miedo al desconocido, pues es como decir, ¿qué voy a hacer si hago el movimiento y aparece ese vacío en mi vida? A veces la imposibilidad o la incapacidad que tenemos para hacer movimientos es porque le tenemos miedo a ese vacío. Porque lo primero que aparece es, ¿y qué va a pasar después de que dé el paso? ¿Qué va a pasar después de que haga el movimiento? Y claro, yo siempre digo, cuando una persona está en esos espacios, sabe exactamente qué es lo que va a pasar, sabe exactamente qué es lo que viene después del movimiento, pero a veces es tanto el miedo, es tanto el apego a la costumbre, que muchas veces uno dice, no sé si quiero esforzarme, no sé si quiero empezar de cero de nuevo. A veces se vuelve más fácil continuar en un espacio caótico, continuar en un espacio donde ya no hay crecimiento, donde ya todo es muy plano, donde incluso a veces yo he tenido algunos pacientes que me llegan a decir, es que ya ni siquiera Samadhi es que yo no vea que hay un posible crecimiento, que hay un posible cambio para poder seguir en ese espacio, sino la realidad es que hoy ya no tengo ganas de intentarlo, ya no tengo ganas de hacer algo diferente. Y creo que cuando uno llega a ese espacio, se vuelve un foco rojo en tu vida, donde tienes que cuestionarte, ok, si ya no tengo ganas, si ya me di cuenta que no es el mismo camino el que yo recorro, al que recorre esta persona, si ya me di cuenta que no soy feliz en este trabajo, que no soy feliz haciendo lo que hago, si ya me di cuenta que no estoy a gusto con el estilo de vida que llevo, con la forma en la que vivo mi vida, con el espacio donde la vivo, ¿por qué sigo haciéndolo de esa manera? ¿Qué es lo que genera ese apego? Para que yo me siga resistiendo, para que yo me siga aferrando a algo que la vida, el espacio, mi propia persona me dice, ya no estás bien en ese lugar, ya no hay crecimiento en ese lugar, ya no aporta en ese lugar, ya no eres una persona feliz, ya no eres una persona plena. A veces yo decía esa frase hace un momento, ¿no? De a veces subirte al tren equivocado, mantenerte ahí y seguir el camino por mucho tiempo se vuelve más caro el regreso a casa. Y es que a veces cuando escuchamos la palabra caro, nos vamos solamente a la parte económica. Pero la realidad es que cuando nosotros nos aferramos a ciertos espacios, nos aferramos a ciertas personas, nos aferramos a una vida que ya no es la vida que queremos vivir, ya no es el entorno en el que queremos vivir, ya no son las personas con las que queremos compartir. A veces por obligarnos a acostumbrarnos a eso, por obligarnos a decirnos a nosotros mismos,
es que ya no te gusta, pero esta es la vida que tienes que vivir, esto es hacia donde tienes que tornar tu vida, también en el camino se vuelve caro porque el costo también termina siendo para ti. Hay veces que para obligarnos a quedarnos en ciertos espacios tenemos que generar ciertas desconexiones en nosotros mismos para dejar de sentir, para que nos deje de doler, para seguir aguantando, para seguir aceptando que esa es mi realidad. Y a veces decimos, bueno, esta es mi realidad y no puedo hacer nada por cambiarla. Claro que puedes hacer algo, pero el punto es el esfuerzo que va a requerir en tu vida hacer ese cambio, la energía que vas a tener que aportar de tu vida, de ti mismo para poder hacer ese cambio. A veces se vuelve más fácil en el camino perdernos a nosotros mismos que perder esa estructura que a lo mejor nos ha costado por muchos años formar. Nos ha costado mucha energía, mucho tiempo, mucha presencia, mucha existencia en nuestra vida y a veces decimos, pues es que, pues es que ya lo hice, ¿no? Ya es como dejar todo esto, hacerlo a un lado para empezar de nuevo, ¿no? No tengo la energía y entonces nos aferramos a vivir una vida que ya ni siquiera nos hace felices. O sea, yo hoy te diría, ¿cuántas veces te has aferrado a ciertos espacios, a personas, a trabajos, a estilos de vida, que hubo un momento donde te diste cuenta que ya no es lo que quieres, pero que hay una parte en tu mente que dice, pues es que ya llevo mucho tiempo aquí, ya llevo mucho tiempo aceptando esto, como para hoy decir, ya no lo quiero y entonces ¿dónde dejo ese esfuerzo? ¿Dónde dejo todo lo que ha aportado a esta vida, a este trabajo, a esta persona? ¿Dónde lo dejo? Sí, hoy, y tienes razón, hay una parte donde se siente esa sensación de pérdida, se siente esa sensación que es caótica el proceso de soltar, se siente ese vacío. Pero también yo te invito a cuestionarte cuánto te has perdido a ti por intentar seguir mantener algo que a lo mejor el día de hoy ya es insostenible, que a lo mejor hoy te das cuenta que ya no te permite sentirte bien, que ya no te hace feliz y que lo caro va a venir para ti, porque en algún momento te vas a perder emocionalmente, eh, tu cuerpo se puede llegar a enfermar por todo esto que estás conteniendo, por todo esto que estás intentando aguantar y que hoy la vida, el entorno y todo, tu alma te dice, ya no es el espacio donde estar. Yo con este programa no invito a decir, bueno, ya no se puede y entonces suéltalo, aléjate, corre. No, sino mi punto es cuando ya intentaste varias veces, cuando ya llegaste a ese punto de, ok, vamos a empezar de nuevo, ok, vamos a intentarlo otra vez, y al final terminas mirándote en el mismo espacio, terminas mirándote con el mismo caos, terminas mirándote con la misma falta de crecimiento y terminas encontrándote en esta rueda repetitiva que un porcentaje de responsabilidad la tienes tú, un porcentaje de responsabilidad la tiene el otro, pero al final es, ¿y tú cuál es la vida o cuál es lo que hoy eliges vivir para ti? Cuando uno está en un trabajo y dices, ya no me hace feliz. A lo mejor sí, me pagan, me aporta esto monetariamente, pero ya en vez de un crecimiento, en vez de vida, me doy cuenta que me está consumiendo, que me está agotando, que me está acabando física y emocionalmente. Mi pregunta es, ¿y por qué sigues ahí? ¿Por qué es cómodo? ¿Por qué es el espacio donde te dijeron, aquí es el lugar donde tienes que estar? Y entonces, ¿dónde es donde quedas tú? Yo una vez platicaba con una persona y esta persona me decía, sabes, Amadi, hoy me doy cuenta que todos tenemos dos vidas. Y yo cuando me dijo eso, yo le dije, ¿a qué te refieres, no? Y me decía, sí, una vida que es la que vives y que llega un momento donde te das cuenta que ya no es como lo quieres vivir, que ya no es como lo que te hace feliz,
que ya no es el espacio donde quieres estar, que ya no es la persona con la que quieres estar, que ya no es la vida que quieres tener, ahí termina una vida y la otra comienza cuando te das la oportunidad de realmente conectar contigo, cuando te das la oportunidad de empezar a vivir esa vida que tanto tiempo llevas soñando vivir y que no te has atrevido por miedos, por costumbres, por comodidades, por creencias, que algo en tu vida las colocó como forma natural, pero que hoy realmente ya no te permiten generar una evolución en tu vida. Y todo lo contrario, más que darte vida, te están empezando a quitar vida. Cuando esta persona me lo decía, yo decía, es que tienes mucha realidad. Ahí, en ese momento, en esa pequeña línea donde haces el cambio, tienes una nueva oportunidad de vivir. Pero a veces nunca nos damos esa oportunidad. A veces decidimos que es mejor lo cómodo que recuperarnos a nosotros mismos. A veces decidimos que es mejor la costumbre que encontrar nuestro propio camino y vivir la vida que nosotros o que a nosotros nos gustaría vivir. A veces nos aferramos o nos resistimos a ciertas creencias porque en algún momento alguien nos dijo que esa era la vida que teníamos que vivir, que esa era la persona con la que teníamos que estar, que ese era el trabajo en el que teníamos que permanecer. Y no nos damos la oportunidad de mirar y cuánto me está consumiendo a mí en vez de aportarme algo positivo. Entonces yo te diría, hoy cuestiónate, ¿dónde es el espacio en el que estás? Y si el tren en el que hoy te has subido realmente para ti es el tren en el que querías estar y es en el que hoy eliges seguir estando. Y que todo siempre sea para un proceso de evolución, para un proceso de aprendizaje, para un proceso de crecimiento en tu vida. Recuerda que todo eso lo eliges tú. Nadie te obligó a subirte a ese tren, nadie te obliga a quedarte, nadie te obliga a resistirte. Pero a veces es más fuerte la costumbre, la comodidad, que realmente tener la fortaleza de hacer el cambio y de decir, hoy miro este vacío, trabajo con él y comienzo a llenarlo de cosas que me hagan feliz. Que tengas un increíble día, nos vemos el próximo miércoles y que en tu vida siga viniendo solo cosas maravillosas. Gracias. Bye.